Bienvenidos chicos a la Academia de Robinho. Veamos ahora la división de números complejos, en el cual nos dice, sean los números complejos Z1 que es A más BI y Z2 que es C más DI. El cociente de ellos será de la siguiente manera. Vamos a dividir Z1 con Z2. Sería A más BI sobre C más DI, ¿no? Lo que vamos a hacer es multiplicar miembro a miembro por la conjugada del denominador, o sea, por C más DI. Acá le vamos a multiplicar por C menos DI y por C menos DI. Luego de multiplicar distributivamente, como ya se explicó en la técnica de la multiplicación, en este caso de números complejos, y agrupando adecuadamente, vamos a ver que tenemos acá la parte real y la parte imaginaria. En la parte real vamos a ver de que abajo se encuentra la suma de los cuadrados, pero de los elementos del denominador. Y arriba, ¿qué es lo que se va a encontrar, profesor? Se va a encontrar la suma del producto lineal, del producto directo. Más, y acá le vamos a también igual colocar abajo la suma de los cuadrados de los elementos de la parte del cociente. Y arriba, obviamente, vamos a multiplicar en aspa, pero primero B por C menos A por D. Profesor. Perfecto. Esa técnica te permite a ti obtener rápidamente el cociente de dos números complejos. Acá tenemos un ejemplo en el cual me dicen, sean los números complejos Z1 que es igual a 30 menos 10i y Z2 que es 4 menos 3i. Y te está pidiendo hallar Z1 sobre Z2. Vamos a hacerlo entonces. Profe, ¿cómo hacemos? Z1 sobre Z2 será igual a, bueno, 30i, 30 menos 10i, sobre 4 menos 3i. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto acá. Profe, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Diremos entonces Z1 sobre Z2 va a ser igual a... Simplemente lo que vamos a hacer es operarlo de la siguiente manera. Mira, a ver. Primero, arriba vamos a multiplicar en forma directa. O sea, ¿quién con quién, profesor? Sería simplemente multiplicar 30 por 4 y 10 menos 10 por menos 3. Allá sería entonces 30 por 4. 30 por 4. Y luego sumarle el producto de menos 10 por menos 3. Menos 10 por menos 3. Allá, profesor. Ya está. Esta de acá es la parte real. Y ahora le voy a sumar la parte imaginaria, que es la resta del producto en aspa. O sea, sería 4 por menos 10, menos 40. Voy a ponerle así directamente. Y luego le voy a restar con... ¿Quién, profesor? Allá, 30 por menos 3. Profe, 30 por menos 3 sería positivo, profesor, más 90. Claro que sí. Ya está. Y esto con el i. Abajo, ¿quién colocamos, profesor? Abajo colocamos la suma de los cuadrados de los elementos del cociente, o sea, de este de acá. Ya. Entonces abajo voy a colocarle 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Abajo también igual acá. 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Perfecto, profesor. Entonces vamos a tener que Z1 sobre Z2 es igual a ¿quién, profe? Eso va a ser igual a... vamos a colocarlo de la siguiente manera. Sería entonces, mira, observa detenidamente. 30 por 4 es 120. Y luego menos por menos más 30. Sobre, bueno, acá sobre 25. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos acá 16 más 9, bueno, 25. Más, y acá vamos a tener 90 menos 40 es 50. 50 sobre, acá también es 25. Y bueno, el resultado de todo esto sería, acá tenemos 150 entre 25, que eso sale 6. Más, y luego 50 entre 25, que sale 2. 2i. Déjeme decirle que esta es la respuesta de mi problemita. Claro que sí. Fácil y sencillo como todo.